La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de seguir creciendo a través del conocimiento de su palabra y por sobre todo que saquemos el provecho de estos mensajes para que podamos madurar en la vida espiritual, el cual es el propósito con el que Dios nos da ese conocimiento de su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir primero que todo la dirección de Dios en esta tarde para que sea Él quien nos dirija a través de su Espíritu Santo y podamos comprender lo que quiere hablar hoy. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias primeramente porque tú nos has concedido, Señor, como dice el Salmo, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, la oportunidad de estar presentes, Señor, a través de este mensaje en cualquier lugar del mundo, escuchando, Señor, y atendiendo a lo que tú quieres hablar en este día, Padre. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, pedimos que nuestros corazones de verdad, Señor, estén dispuestos a la obediencia, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a darte la gloria y a bendecirte, Señor, con una vida de obediencia, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en esta tarde el tema del cual nos concierne hablar titula Más que años, obediencia. Hermanos, en el curso natural de la vida, diría yo, la madurez de una persona se desarrolla de una manera progresiva con el paso del tiempo. Eso se da a través de experiencias, pruebas, diversas circunstancias en las cuales el ser humano adquiere sabiduría y forma un carácter más firme y más reflexivo que se manifiesta en un comportamiento ejemplar en una persona madura. De una manera muy similar, en la vida espiritual se habla de madurez. Y esto es así porque sencillamente las escrituras nos enseñan que aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador nace de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, diríamos que marca el comienzo de una transformación profunda y progresiva en la vida del cristiano, quien como nueva criatura inicia un camino de crecimiento, un camino de aprendizaje y finalmente, como lo más importante, un camino de obediencia. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, es importante entender que este proceso no implica una obediencia perfecta e inmediata. Me voy a explicar un poco mejor. Aún después de cierto recorrido en el camino cristiano, es posible encontrar tropiezos, es posible encontrar dudas, es posible encontrar decisiones y momentos que no reflejan una obediencia absoluta. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la Biblia está, en la Biblia lo podemos evidenciar, hermanos. Y un ejemplo de eso claro fue Abraham.
entre muchos otros hombres de la Biblia, pero fue Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Un versículo muy sencillo. Mira, hermanos, Dios había llamado a Abraham a salir de su tierra. Y dice Dios, y de su parentela, o sea, de su familia. Una instrucción que fue bastante clara. No obstante, Abraham obedece de una manera parcial cuando en este sencillo versículo que acabamos de leer dice que lleva consigo a Lot, a su sobrino. Y la instrucción, vuelvo y repito, de Dios era salir de su tierra y de su parentela, o sea, salir completamente de su familia. Solo tenía que salir él con su esposa. Y esto nos muestra que incluso aquellos que fueron llamados directamente por Dios y que aún nosotros somos llamados también directamente por Dios, no siempre respondieron con una obediencia total desde el inicio, desde el principio. Así es que conceptos como nueva criatura, proceso de madurez o sabiduría espiritual no están necesariamente ligados a un tiempo cronológico o a una edad física. La madurez espiritual no se va a medir por los años, sino por la disposición del corazón, por la entrega constante a Dios y por el testimonio que se le da a las demás personas. Si nosotros miramos el contexto del pasaje inicial, Pablo podría estar teniendo en mente que algunas personas de la iglesia o las iglesias en las cuales Timoteo tuviera alguna posición de liderazgo llegarían a decir ante su evidente juventud, bueno, tal vez solo es un joven y le queda mucho por aprender. Y es posible que hubiera algunas cosas que Timoteo aún no sabía, claro está. Nosotros podemos pasarnos toda la vida desde que podemos nacer en el Evangelio, como dice la frase, podemos nacer en el Evangelio y podemos morir en el Evangelio y aún así vamos a morir sin saber muchas cosas de la Escritura. Y aunque había muchas cosas que tal vez Timoteo no sabía y que era evidente, pero él no debía permitir que nadie lo menospreciara por ser una persona joven y que tuviera liderazgo dentro de la iglesia. El apóstol continúa escribiendo a Timoteo y le dice, sé ejemplo de los creyentes. Ahora surge una pregunta, ¿cómo podía evitar Timoteo que la gente lo criticara por ser demasiado joven? Y la respuesta es muy sencilla, pues no comportándose como un insensato, como un joven insensato. Por eso es que el apóstol le dice que fuera un ejemplo. ¿Y a qué voy con esto? Y lo conecto con lo que les decía al principio. Se puede dar un ejemplo de madurez cristiana siendo joven. Como les decía, no necesariamente la madurez espiritual está ligada a una edad o a un tiempo cronológico. Se puede dar ejemplo de esa madurez cristiana siendo una persona joven. Y cuando Timoteo diera ese ejemplo de madurez cristiana, entonces la gente aprendería que lo más importante en el desarrollo de un cristiano no era la edad física o el tiempo tal vez que permanecería, que llevara en el Evangelio. A continuación, Pablo pasa a detallar las maneras en que él podía dar un ejemplo, que podía ser un ejemplo dentro de la iglesia. Dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, siendo un joven líder en la iglesia primitiva, tenía delante de sí un desafío que era enorme, ejercer un ministerio con tal autoridad espiritual en medio de creyentes que en algunos casos le podrían llegar hasta duplicar la edad, podrían ser personas muchísimo mayores que él. Sin embargo, el apóstol le recuerda que la madurez espiritual no está ligada necesariamente a la edad, sino al testimonio, el carácter y a la vida ejemplar que se vive en Cristo. Por eso él le dice lo que le dice en ese verso inicial. Y es posible que Timoteo aún en su juventud mostrara madurez y sabiduría mucho mayor que
otras personas dentro de la iglesia, quienes por diversos motivos pudieron haber menospreciado su liderazgo o cuestionado su posición debido a su edad de hermanos. Ahora bien, ¿qué enseñanza es lo que nos deja esto a nosotros como iglesia? Esta es una exhortación que debe llevar a una reflexión personal, individual, con dos preguntas muy importantes, que son: ¿he aprovechado el tiempo que llevo en el Evangelio para desarrollar una vida madura en Cristo? Independientemente, hermanos, si usted es una persona mayor o usted es una persona joven, e independientemente si usted es una persona con poco tiempo o con mucho tiempo en el Evangelio. Y la otra pregunta es: ¿puedo ser considerado ejemplo yo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, tanto dentro como fuera de la iglesia? Si nosotros miramos la expresión tener en poco, utilizada por Pablo, implica de alguna manera menospreciar, subestimar o desestimar algo o a alguien. Y es una advertencia tanto para quien es joven como para quienes lo rodean. Nosotros no debemos menospreciar a los que Dios ha llamado solo por su edad o experiencia aparente. Al mismo tiempo, quien ha sido llamado, esa persona, no debe permitir que el menosprecio le impida ejercer su llamado con valentía, siempre y cuando su vida, su testimonio, sus obras respalden su ministerio, como les decía ahorita, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y aquí surge otra pregunta importante, y es si nosotros somos capaces como creyentes de ocupar posiciones de servicio y liderazgo sin ser movidos por envidia o la inconformidad hacia quienes ya las ejercen, independientemente si es una persona mucho menor o con mucho menos años en el Evangelio que yo. Lamentablemente, hermanos, a veces se menosprecia a otros dentro de la iglesia, no por falta de madurez espiritual, sino por no encajar en nuestras expectativas personales muchas veces. Y esto, de alguna u otra manera, refleja dentro de nosotros la inmadurez que sí podemos llegar a tener como personas. Ahora, es verdad que, y es lógico, diría yo, que quien tiene muchos años en el Evangelio debería idealmente haber alcanzado un mayor nivel de sabiduría, de discernimiento y de testimonio. La misma palabra de Dios dice que quienes ejercen ministerio como, como pastores o diversos ministerios que existen dentro de la iglesia y fuera de ella no deben de ser neófitos. La misma palabra de Dios lo dice. Pero no necesariamente, y esto es lo que quiero que entendamos, la edad o el tiempo en el Evangelio va a determinar siempre dentro de la iglesia o en el cristiano individualmente hablando la madurez de su vida. Por eso les hacía las dos preguntas ahorita. ¿He aprovechado el tiempo que llevo en el Evangelio para madurar y para ser esa persona de ejemplo en todos esos aspectos que Pablo le da a Timoteo? Porque hay muchas personas con poco tiempo en el Evangelio, pero que se han dispuesto de tal forma y han obedecido de tal forma, por eso el título más que años obediencia, se han dispuesto de tal manera que Dios se ha glorificado en sus vidas y hoy son un ejemplo a muchas otras personas que no llevan tantos años, que llevan muchísimos más años en el Evangelio que ellos. Y cuando hablamos de esas personas que llevan muchos años en el Evangelio y que, como les decía, idealmente deben haber alcanzado un nivel de sabiduría mucho mayor, de discernimiento y de testimonio por el crecimiento a través de la escritura
con tantos años, esas personas están llamadas a ser guías, columnas y apoyo para los demás, especialmente para las personas más jóvenes en la fe. Ese es el deber ser, claro está. Sin embargo, debemos recordar algo fundamental, que Dios no se mueve por antigüedad, Dios se mueve por obediencia y por sometimiento. Eso es lo que quiero que entendamos. Lo que Dios valora, lo que Dios reconoce es un corazón dispuesto, una vida que se sujeta a la escritura y un testimonio íntegro, independientemente de los años que pueda tener la persona dentro del evangelio, independientemente de los años que pueda tener físicamente. Por lo tanto, hermanos, si alguien ha sido llamado por Dios, joven o mayor, su autoridad no proviene de su edad ni de sus años en la iglesia, sino de su caminar diario con Cristo. Más que años, obediencia, no lo olvide. Nadie debe sentirse menospreciado si su vida refleja una fe auténtica, una obediencia constante y un testimonio que verdaderamente glorifique a Dios. Y quiero destacar algo importante aquí. No se trata de si eres lo escasamente joven como para tener la suficiente madurez espiritual, ni ser lo suficientemente mayor o aún anciano para ser un ejemplo de conducta en la iglesia. Para Dios, sea lo uno o sea lo otro, es de vital importancia y destaca el hecho con este pasaje que leíamos al principio de que cualquiera que sea la condición, el propósito, cualquier creyente es la madurez espiritual en todo sentido. Y que el tiempo que tenga el creyente dentro del evangelio, en la vida cristiana, el caminar cristiano, sea aprovechado al 100% para madurar, para crecer espiritualmente. Dios usa a quien Él quiere, siempre y cuando, vuelvo y repito, haya disposición, haya sometimiento y haya obediencia. Es muy interesante notar también en este capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, el verso 13, que es el verso que sigue, que Pablo de una manera, diría, propicia y acertada, le indica a Timoteo el secreto de éxito para esa vida de ejemplo que él mismo le está diciendo. Y radican dos palabras muy importantes: conocimiento y servicio. Mire lo que dice ese verso. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cualquier ministro en cualquier iglesia solo puede crecer personalmente estudiando la escritura para su propia exhortación, para su propia instrucción y luego para instrucción a los demás. Ministros y creyentes individuales, sea o no tenga o no una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Hermanos, un ministro, una persona a cargo de una iglesia que crece, un ministro que crece, hace crecer su iglesia, la iglesia del Señor. Y esta es una de las indicaciones que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo, aún siendo una persona joven. Por eso les decía, era una persona joven, pero tenía liderazgo. Y ese liderazgo estaba ligado y Dios lo estaba respaldando por la obediencia que Timoteo tenía en su vida. Y era un ministro dentro de la iglesia y como ministro tenía a cargo una iglesia. Y si ese ministro crece, la iglesia también crece, pero la iglesia también debe de encontrar el secreto del éxito en esas dos palabras que yo les acabo de decir: conocimiento y servicio. La pregunta es, ¿ha avanzado usted espiritualmente un poco más del lugar donde se encontraba el año pasado? O inclusive, diría yo, del lugar donde se encontraba la semana pasada, hermanos. ¿Está usted creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Que eso es a lo que continuamente la palabra de Dios y la escritura están exhortando y están mandando a los creyentes.
La única manera, hermanos, va a ser estudiando las escrituras, estudiando las grandes verdades de la palabra de Dios con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, claro está. Y cuando Pablo le dice, ocúpate de estas cosas, el apóstol le estaba aconsejando a Timoteo a ser diligente en su estudio y ocuparse de esas cosas. Cuando él dice la frase ocuparse de esas cosas, le está indicando que es un proceso que no termina, desde que comienza la vida espiritual hasta que se termina con la muerte de nosotros en esta tierra y que ya pasamos a la eternidad con el Señor. Y Pablo le estaba diciendo que tenía que ser muy diligente en su estudio, dada la importancia que tiene cualquier cristiano individual en el estudio de la palabra de Dios. Tampoco hay ninguna excusa para que ninguno de nosotros no estudie la palabra de Dios. No hay excusa lo suficientemente, podríamos decir, con peso para que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Otra versión de la escritura traduce la palabra ocúpate en estas cosas como reflexiona sobre estas cosas. Y la reflexión en la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, para nosotros los creyentes es todos los días por el resto de nuestra vida. Y también hay una frase bastante interesante que dice, permanece en ellas. Y otra versión la dice de una manera mucho más clara y le dice, entrégate de lleno a ellas. No aceptamos que como creyentes un momento de devocional diario sea un sustituto del estudio de la palabra de Dios. O si uno lee un capítulo de la Biblia, 1 o 2 capítulos de la Biblia por la noche cuando ya se encuentra cansado, fatigado y hasta a punto de quedarse dormido, hermanos. Eso no va a dar resultado, como tampoco por la mañana cuando uno está corriendo de un lado a otro porque ya se tiene que ir hacia su trabajo, hacia su estudio, cualquier lugar donde tengamos que estar nosotros participando activamente. Mira, hermanos, para explicarme mucho mejor, si usted, si usted o yo ingresamos a una universidad, usted y yo no vamos a estudiar matemáticas o ciencias o cualquier otro tipo de asignaturas de esa manera. No vamos a estudiar en 5 minutos, en 10 minutos o podríamos decir de manera apresurada. Y sucede de la misma manera con la palabra de Dios. La palabra de Dios merece todo el tiempo, merece toda la concentración que nosotros le podamos dedicar y nunca le podremos dar tanto como nosotros deberíamos, la verdad. Y esa va a ser la única manera en que podamos crecer para ser un ejemplo claro frente a los demás miembros de la iglesia y aún en el mismo mundo. Y mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así que hermanos, no se trata de correr o de pretender ser mejor o de poner en duda algunos ministerios o el poco tiempo de algunos hermanos o aún ministros como cristianos. Se trata de valorar cómo Dios usa a las personas para sacar provecho espiritual de ello, aún para la misma iglesia, para el crecimiento de la misma iglesia, y de esa manera también ser un ejemplo de conducta en la congregación, logrando siempre que las personas den la gloria a Dios. Entonces, la obediencia es el secreto. La edad o el tiempo son un segundo plano que Dios usa para perfeccionar la obra que ya ha comenzado en cada uno de nosotros, hermanos. Yo espero que esto no se le olvide. Más que años, hermanos, obediencia. Dios encuentra en la obediencia lo que le agrada. Y en la obediencia, vuelvo y repito, está el secreto. Y ya en el tiempo, Dios irá puliendo esa obra de madurez espiritual
en cada uno de nosotros como creyentes y como hijos suyos para ser una bendición tanto dentro como fuera de la iglesia. Pablo le estaba dirigiendo estas palabras a Timoteo para que fuera un ejemplo dentro de la iglesia, pero podríamos decir que esto también es válido para fuera de la iglesia. Y cuando digo fuera de la iglesia es en el mundo, ser un ejemplo. Y muchas personas pueden ver los cristianos como ejemplo a seguir en su conducta, en su trato hacia los demás, en su amor. Incluso llegan a ver su pureza, hermanos. Las personas en el mundo llegan a ver la pureza de los cristianos en su comportamiento y respetan y aún honran esa pureza, hermanos, y terminan dándole la gloria a Dios sin que muchas veces ni siquiera nosotros como cristianos nos demos cuenta. Entonces, yo espero que este pasaje y este mensaje nos sirva para reflexionar un poco y lo invito a que siga meditando en este pasaje porque hay mucho que decir, a que lo siga leyendo, que lea este capítulo nuevamente y lo relea y medite en él para que pueda darse cuenta cómo Dios reconoce y valora la obediencia de nosotros como cristianos, sean jóvenes o sean personas mayores, lleven poco o lleven mucho dentro de la iglesia. Para Dios lo más importante es la obediencia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque a través de su palabra crecemos, hermanos, y podemos cada día aprender a ser mejores para la gloria de su nombre y a ser mejores para poder ser como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, comprender tu palabra. Gracias porque a través de ella encontramos enseñanzas valiosas para nuestras vidas, para que podamos madurar, para que podamos crecer, Señor, de una forma exponencial, Señor, en nuestras vidas espirituales. Así quieres tú que crezcamos como cristianos, Señor, y que seamos obedientes a tu verdad, Señor. Que cada cosa que vayamos aprendiendo a través del estudio de la Escritura, la vayamos obedeciendo para que podamos ser beneficiados en gran manera y podamos beneficiar a otros como lo puede ser la iglesia y aún el mismo mundo, Padre. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este programa, cada persona que se dispone a escuchar, Señor, este mensaje. Bendigo su vida, sus familias y te pido que puedan dar provecho de tu palabra siempre, Señor, al 100 por 1 para que sus vidas crezcan y maduren y sean siempre para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.